2 de noviembre del 2023. El día de hoy actualicé el nivel diario de trabajo para la sesión de trading en vivo que tuve con los estudiantes de mentoría y voy a justificar precisamente por qué cambio de niveles. De hecho, solo necesito uno, si se dan cuenta. No tengo que estar trazando 80 líneas en mi gráfico para saber lo que tengo que hacer. Y es precisamente eso también lo que te invito a hacer a ti. No necesitas 40.000 líneas en tu gráfico. No lo necesitas, ¿de acuerdo? Así que en principio recordemos cuál era el nivel que tenía marcado o que he tenido marcado en estos últimos 3 días, lunes, martes y miércoles, siendo hoy día jueves 2 de noviembre. Al tener al precio por encima del Fair Value Gap del 25 de octubre, ahí está, 25 de octubre, ya no me interesa trabajar con ese nivel. No necesito tenerlo trazado, no necesito tenerlo marcado. Esa es la razón por la que simplemente descarto el nivel y ahora me enfoco en el rango en desequilibrio más cercano. ¿Cuál es el rango en desequilibrio más cercano? Si hablamos de este Fair Value Gap, es como tal un rango en desequilibrio, pero que se ha cubierto hasta determinado nivel. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que esta es la pequeña porción que aún queda o hace falta cubrir. Y podemos asumir, dadas las pautas de estos últimos 3 días, lunes, martes y miércoles, la posibilidad de que el precio vaya a cotizar en ese rango. Esto tiene que ser validado. Si hablamos del Bademecum Trading, ¿de dónde yo tendría que entonces trazar el market shift o de dónde yo tendría que entonces colocar o proyectar la herramienta de Fibonacci para que ésta me muestre como tal las desviaciones estándar? Porque de hecho el desequilibrio ya lo tengo. Esto en términos contextuales, lógicamente, tal y como lo explico en mi Bademecum Trading. De hecho, vamos a recordar que nosotros tenemos o teníamos estas desviaciones estándar delimitadas desde este swing. A lo largo de estos últimos días hemos entendido la razón de por qué el precio ha tomado una dirección alcista. La gran mayoría de movimientos siempre van a surgir en el área de descuento de las desviaciones estándar, ¿de acuerdo? Cuando tenemos proyecciones de desviación estándar bajistas y luego un movimiento alcista. En este punto es en el que yo voy a reducir la temporalidad, ¿vale? Vamos a hacer aquí un arreglo en la configuración de visualización de la herramienta para que también se visualice en horas. Listo. Ahora, fíjense en este detalle. Nosotros previamente lo que hemos estado haciendo es trazar la PT Array Matrix a la desviación estándar. En este caso la más lejana, porque desde allí es de donde se cocina, se origina el movimiento alcista. Y nos hemos dado cuenta cómo el precio genera precisamente los mínimos de donde va a generarse el movimiento alcista, pero esto mismo se puede trasladar también a esta desviación estándar. Las desviaciones estándar que tengo en este momento trazadas son referenciales al rango diario que lógicamente ya les he enseñado. Fíjense lo que sucede acá. Tenemos al precio penetrando la desviación estándar número 3, una pequeña contracción en descuento y nuevamente un movimiento alcista. Cualquier movimiento que se genere en contra de la proyección de una desviación estándar siempre se va a originar desde el área de premium o descuento de esa desviación. Si tú estás proyectando, por ejemplo, desviaciones estándar hacia arriba, alcistas, y quieres entender en determinado momento que el precio se va a dar la vuelta, va a empezar a caer, entonces tú te enfocarías en entender cómo es que se comporta en el área de premium de cada una de esas desviaciones. Y eso es lo que te daría la pauta para, en todo caso, actualizar esas desviaciones estándar. En este caso yo no tengo que actualizar nada todavía. Dado que cuando llega la sesión nosotros tenemos vela de las 9 de la mañana por dentro del Fair Value Gap del 19 de octubre, es que yo sí en este punto trazo el nivel, porque no necesitas demorarte 40 a 1 hora, 3 horas para hacer un análisis. El análisis tiene que ser práctico, sencillo, veloz, rápido, sin desgastarte tanto. ¿De acuerdo? Cuando es que nosotros vemos al precio dentro de este Fair Value Gap, recién nos enfocamos en qué pasó en las desviaciones estándar. Entonces,
Si hablamos del planteamiento de actualización de desviaciones, lo que yo voy a hacer o en lo que me tengo que enfocar es en un swing que cumpla nuevamente con las condiciones, que se rompe el mínimo, que se rompe el máximo para que yo pueda proyectar desviaciones estándar hacia arriba. Así que me voy a deshacer de estas desviaciones estándar de temporalidad diaria y me voy a enfocar en el movimiento alcista, la razón del movimiento alcista, por qué y qué niveles son los que está respetando. No voy a marcar o buscar niveles a la izquierda, sino estos niveles implícitos que obtengo o puedo capturar gracias a las desviaciones estándar, respetando el modelo del Vademecum Trading. Y resulta que nosotros aquí tenemos un mínimo, se rompe el mínimo y luego tenemos ruptura de máximo, ¿verdad? Dentro de esta estructura también vamos a tener ese tipo de detalles. Acá tenemos un swing, se rompe su mínimo, acá se rompe su máximo, retroceso, expansión, ¿se dan cuenta? Pero yo voy a darle prioridad a este swing, dado que es el último, ¿de acuerdo? De la tendencia bajista. Ya todo esto forma como tal parte de la etapa de movimiento alcista. Si nosotros delimitamos desde este mínimo hasta este máximo la matriz de desviaciones estándar, tenemos entonces primera desviación estándar y el feedback. Siempre el feedback. ¿El feedback qué significa? El feedback es tener una reacción, tener un cierre cerca, relativamente cerca al nivel de la desviación estándar. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Entonces, fíjense, lo mismo, lo mismo. Aplicamos matriz PDRA a esta desviación estándar para entender lo que sucede en descuento. El precio comienza a subir, cae al equilibrio de la desviación estándar, vuelve a expandir, expande de manera tal que sin necesidad de generar algún tipo de contracción, consolidación, sin necesidad de generar ningún tipo de acción de precio, la expansión alcanza el área de premium, tenemos una pequeña consolidación y supera nuevamente ¿qué? La desviación estándar número 2. Y ahora nuevamente estamos en ahora una desviación estándar número 3, ¿verdad? 1, 2, 3. ¿Qué pasa aquí? Si ahora nos acercamos a esa área, vamos a acercarnos. Tan, 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 tan. Bueno, voy a manipular un poquito el gráfico. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Tenemos límite inferior del Fair Value Gap diario. Tenemos Fair Value Gap en forma de BC en el área de descuento de la desviación estándar, como para que yo pueda estar seguro y pueda asumir de que el precio en efecto va a continuar subiendo. ¿Se dan cuenta cómo el rompecabezas se va armando? ¿Se dan cuenta en qué momento cambié de desviaciones estándar bajistas de temporalidad diaria a desviaciones estándar alcistas de temporalidad de una hora? ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa es centrarme en el movimiento actual. Centrarme, repito, en el movimiento actual. Si el movimiento actual es alcista y ya tengo una estructura que respalde ese movimiento alcista, voy a aprovecharlo o aprovechar esa información para trazar las desviaciones estándar en el patrón estructural que ya conocen ustedes, el market shift, dentro del market shift encontrar el swing del breaker y ya está. Ahí está el secreto, ahí está la clave, ahí está el truco si lo quieres llamar así. Pero esto no es magia, así que esa es la lógica, esa es la objetividad. Esos son realmente los términos que hemos de utilizar. Aquí no existen atajos, no existen truquitos, no existen... No, nada de esas cosas, ¿de acuerdo? Si ya tenemos entonces el contexto, ¿vale? Porque es importante que nosotros tengamos una idea del contexto. Entonces ya empezamos a interpretar lo que tenemos dentro del Fair Value Gap diario. El Fair Value Gap diario proviene de nuestra temporalidad más alta. Tenemos que estudiar la estructura en la temporalidad intermedia y lo que tenemos en la temporalidad intermedia son cuerpos de vela dentro del rango del Fair Value Gap diario. Lo cual es bastante interesante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el precio fuera a caer, nosotros necesitaríamos toda una narrativa que implique un movimiento de reacción al Fair Value Gap, un movimiento que salga del Fair Value Gap, un movimiento que retorne al Fair Value Gap diario, estoy hablando del Fair Value Gap diario, y que en ese retorno el precio se estrelle con un BPR, con un Fair Value Gap, con un Order Block, si es que tú aplicas Order Blocks, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no tenemos eso, acá solo tenemos cierres de vela dentro del Fair Value Gap y literalmente el área de descuento de la desviación estándar 3 de un swing del breaker que corresponde o compone un market shift alcista
Y ya la dirección o lo que te está diciendo el precio, lo que te está diciendo la narrativa del gráfico es, hey, 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 voy a subir, hey, ¿por qué venderías? Si vas a vender, espérate que arme algún tipo de estructura que te confirme que en efecto voy a caer. Pero mientras tanto voy a seguir subiendo. Eso es lo que te está diciendo el gráfico. Área de descuento de desviación estándar número 3, límite inferior del Fair Value Gap diario, Fair Value Gap en forma de bici, y luego lo único que tienes que hacer es descomponer esto en temporalidad menor. ¿A qué temporalidad nos vamos? A temporalidad de 1 minuto. Y para eso voy a dividir el gráfico. El gráfico de la derecha lo voy a colocar en temporalidad de 1 hora. Ahí está. Sí, voy a mantener esa PD Array Matrix. Y en el gráfico de la izquierda voy a colocarme en 1 minuto. Y les voy a mostrar cuál es el setup o cuál fue el setup del día de hoy. Aquí lo tenemos. El día de hoy también subí un video a mi lista de reproducción de mi modelo. Pueden ir a revisarlo hoy, 2 de noviembre del 2023, en el que explico levemente, brevemente, la narrativa que tuvimos el día de hoy. Y, por ejemplo, lo que ustedes pueden apreciar ya en el gráfico, una aparente operación en venta en un BPR en forma de bici, ¿verdad? Que tenemos antes incluso de nuestro lapso operativo que empieza a las 9:50. Sin embargo, aquí he aplicado uno de los setups que les enseño en mi mentoría de entrega de precios. Sell Side Liquidity más BPR. Pero esto lo hice en 30 segundos y muchos van a decir, Ángel, ¿pero por qué baja ese 30 segundos? Vamos a dar el detalle en breve. Primero, tenemos a las 9:30 al precio dentro del Fair Value Gap del 19 de octubre, Fair Value Gap diario. ¿Qué teníamos aquí? Teníamos el área o el espacio de temporalidad diaria que aún faltaba cotizarse, ¿verdad? Que aún faltaba como tal cubrir en términos de Fair Value Gap. ¿Cómo saber entonces que el precio va a ir a cubrir esa área? Además de las consignas que tenemos ya en temporalidad diaria, en temporalidad de 1 hora, en temporalidad diaria me refiero a esa contracción, a esa reversión que hemos tenido recientemente en los últimos 3, 4 días, ya con el día de hoy jueves. Y en temporalidad de 1 hora, el market shift alcista ya formado y la posibilidad de plasmar desviaciones estándar, ya eso es un argumento y fundamento bastante sólido para tomar una decisión alcista y para pensar y por lo tanto sacar una conclusión de que el precio en efecto ha de subir. Pero tenemos que acomodar esta información porque una cosa es lo que tú encuentras en las temporalidades más altas y otra que es muy diferente, lo que encuentras en tu temporalidad operativa, la temporalidad donde disparas. Como mencioné, nosotros acá tenemos un bici, lo trazamos desde los límites correspondientes a lo que ya les he enseñado en la mentoría de entrega de precio. El precio supera el bici, lo convierte en un BPR y tenemos una reacción. En este punto yo esperé el cierre de la vela de las 9 de la mañana y lógicamente omitimos estos 20 minutos. Cuando el precio cae, cae y rompe uno de los primeros mínimos que se forma luego de la entrada del precio en esta misma temporalidad, en esta misma estructura, dentro del Fair Value Gap diario del 19 de octubre. Es uno de los primeros mínimos estructurales, lógicamente, que se pueden visualizar en esta temporalidad. Tenemos Sell Side Liquidity, el precio sale del área del Daily Fair Value Gap. Y aquí viene un detalle. Lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en la naturaleza del movimiento que supera un nivel, que genera una neutralización o que alcanza un key level. Siempre les he dicho eso en mis sesiones de backtesting, charlas, hablemos de trading con acá traders. Siempre he sugerido eso. Enfóquense en la naturaleza del movimiento que alcanza un key level, que rompe, que supera un nivel. Y aquí viene lo interesante. Y es que en temporalidad de 1 minuto no vamos a ver como tal el BPR. Puedes trazar el Fair Value Gap aquí en 1 minuto y entender que ya se alcanzó, ya se cotizó. Pero esta sería la manera tradicional de trazarlo, ¿verdad? Hay otra manera de hacerlo también. Lo puedes hacer de los cuerpos, en este caso desde el cierre de esta vela bajista hasta la apertura de esta vela alcista, de cuerpo a cuerpo y también tendrías allí un CB. Esa sería otra manera de delimitarlo, de cuerpo a cuerpo. Pero siempre haciendo referencia al área en desequilibrio compuesta por el movimiento con un único tipo de volumen transaccional. Por volumen transaccional me refiero a un único tipo de vela. Si no quieres caer en ambigüedades,
baja de temporalidad. Y es aquí cuando bajamos a 30 segundos. Porque si yo necesito descomponer, ¿recuerdan lo que hacíamos en una hora cuando no teníamos las cosas claras? Bajamos a 15 minutos, ¿verdad? Lo mismo. Si en un minuto no tengo las cosas claras y quiero ver algo que me convenza, porque ya tengo parte de la narrativa trazada, reduzco la temporalidad. Lógicamente la temporalidad de 30 minutos no compone mis temporalidades o no forma parte de mis temporalidades principales, pero sí forma parte de mis temporalidades auxiliares. Si yo no veo lo que quiero ver en un minuto, pero entiendo cuál va a ser la dirección del día, reduzco una temporalidad para entonces ver este tipo de información. Cuando yo veo que en efecto desde este máximo hasta este mínimo tenemos un movimiento bajista que tiene un desequilibrio en su ser, en su composición, y ese desequilibrio en forma de CIVI se supera en la dirección contraria, se convierte lógicamente en un BPR. Ahí. Y va a generarme una reacción porque tengo el respaldo del nivel de temporalidad diaria, tengo el respaldo del bici de temporalidad de una hora, tengo el respaldo de todo lo que se ha cotizado en los últimos 3 4 días. Así que decido, en la medida en la que veo una reacción, colocar una operación en compra. En ese mismo momento. ¿Y dónde coloqué el take profit? El take profit lo coloqué por encima de este consequent encroachment. Y aquí viene una pregunta bastante interesante y es, Ángel, ¿cómo sé cuándo un nivel diario se va a romper? Esto lo voy a dejar en uno de los videos extra de mi mentoría de estructura. Los máximos y los mínimos del plazo intermedio y de largo plazo son máximos o mínimos de donde se generan movimientos que rompen cualquier nivel. Para que tú puedas identificar dónde se ha formado un máximo de plazo intermedio o un máximo de largo plazo, lógicamente tienes que no hacer el típico backtesting que realizamos con los estudiantes de mentoría, que se realiza en FX Replay, por ejemplo, ¿no? Y estás operando día con día, no. Si tú quieres identificar los máximos y mínimos de plazo intermedio, lo primero, mírate la lección número 3 de mi mentoría de estructura. Lo segundo, ve a tus gráficos e identifica esos máximos y esos mínimos de corto plazo, de plazo intermedio y de largo plazo. Los movimientos que se llevan, que rompen, que superan cualquier nivel de jerarquía, se originan de máximos o mínimos de plazo intermedio o de largo plazo. Es así de sencillo. Si yo vuelvo a temporalidad de un minuto, yo puedo entender que aquí lógicamente tengo un mínimo de corto plazo, que este mínimo, que es un mínimo que neutraliza un mínimo de corto plazo, es un mínimo de plazo intermedio, que este mínimo de plazo intermedio va a originar el movimiento que va a romper como tal cualquier nivel de jerarquía, y esa es la razón por la que a partir de este mínimo se origina un movimiento que se lleva a este nivel diario como si nada. ¿Se dan cuenta? Se lo lleva como si nada. Porque la lógica sería, si eso es un nivel diario y si este es un movimiento de un minutito, tiene que reaccionar, ¿verdad? Pero no va a ser así. Tenemos entonces la validación de este BPR de 30 segundos, el precio reaccionando, colocamos la operación en compra, el precio llega al consequent encroachment y ese consequent encroachment se encuentra en medio del bici que lógicamente en este momento, o hasta este punto, perdón, tiene polaridad de resistencia, ¿verdad? Que he mencionado muchas veces, una pared no se rompe a 30 centímetros. Perdón, una pared no se rompe a 30 centímetros. Se tiene que tomar un espacio, hay que tomar vuelo, ¿verdad? Y luego, ¡pum! Luego sí se rompe una pared. Y acá viene lo interesante. Y es que acá también tenemos un mínimo de plazo intermedio. Un mínimo de plazo intermedio, ¿por qué? Porque los mínimos de plazo intermedio no solamente se forman en neutralizaciones. Los mínimos de plazo intermedio se forman cuando cubren un desequilibrio, cuando alcanzan un rango en desequilibrio y reaccionan. Ejemplo, un fair value gap. Y en este caso yo tengo un breakaway gap. El precio llega a ese breakaway gap y quiero que miren esto, quiero que miren esto. A lo largo de toda la estructura y desde ese momento, nunca se rompió ese mínimo. ¿Por qué?
Porque los mínimos de plazo intermedio son los que me delimitan, o perdón, no delimitan, me marcan la estructura. Y ese es un mínimo de plazo intermedio también, porque me está rompiendo un nivel de temporalidad diaria. No hay mayor explicación. Y por eso es que yo puedo estar seguro de colocar mi take profit por encima de este nivel diario. Nadie te enseña eso. No hay ningún video en YouTube que te diga cómo tomar operaciones en las que te puedes sentir tan tranquilo de ir a romper niveles diarios como si nada. Solo lo vas a ver aquí y lo vas a ver en el canal de YouTube de mi mentor o en su mentoría privada. No lo vas a encontrar en otro lugar. Al menos no gratis, ¿no? Te cobran $5,000 por decirte esto. Que yo te lo digo acá, lógicamente, gratis. Ahora, este no es el único detalle. Y es que si el movimiento de neutralización a este mínimo se origina desde aquí, y este es un movimiento de stop hunt, lo que yo puedo hacer es trazar una desviación estándar del movimiento de stop hunt, algo que les he enseñado ya varias veces en varios market reviews, en varias sesiones de backtesting. Una desviación estándar del movimiento de stop hunt hacia arriba. ¿Y qué pasa? Se alcanza a la perfección. ¿A qué hora? A la 1:55. ¿Debimos mantener la operación hasta ahí, Ángel? Sí, si tú querías, claro, lo podías mantener hasta ahí. Yo no. Yo prefiero ir a lo seguro, prefiero ir al 1-2 y se acabó. Tomé la operación aquí, la cerramos aquí. Fue una operación bastante corta, eficiente en cuanto a tiempo, eficaz en cuanto a resultado. Dime tú, ¿realmente consideras o hasta este punto sigues considerando que necesitas 40,000 conceptos para hacer un trading rentable? Que dicho sea de paso, que es importante, con esta operación hemos dado por finalizada la racha de pérdida que traíamos hace unas semanitas y empezamos noviembre con un take profit.